y avanzamos. Y mientras voy aceptando a los que van ingresando. Ya puse grabar, así los que llegan más tarde empiezan a ver. Lo pueden ver después, digo. Vamos a ver dos temas principales antes del examen, como habíamos adelantado anoche. ¿Sí? El examen va a ser el 12. ¿Sí? A ver, no habíamos puesto fecha, pero si no me equivoco es el 12, el día que nos corresponde tener clases nuevamente, ¿sí? Entonces, en esa fecha vamos a tener el examen. Recuerden que el examen que vamos a tener va a ser en el formato de Google Forms. Todavía no lo terminé, lo estoy terminando. Quiero que después de estos temas hagamos una tarea. Se me ocurrió con el otro grupo hacer una tarea que responda a los dos temas que vamos a ver hoy, que eso va a hacer que ya los entrene en las respuestas del tipo Forms, ¿sí? Del Google Forms. Y después vamos a definir bien en qué momento vamos a activar el examen el día 12. ¿Sí? Ven que acepto, hay gente que está entrando. Bien. Hoy, ¿qué vamos a ver? Según el cronograma como sigue, tenemos que ver control de signos vitales en una emergencia, o sea, los parámetros normales y los parámetros que se encuentran alterados por determinadas situaciones. Y vamos a ver un tema que se llama hipertermia maligna y anafilaxia. ¿Sí? Son esos tres temas que van a ser los que hasta ahí van a entrar para el examen. Después de anafilaxia entra paro cardiorrespiratorio y entra RCP. Pero yo, si quieren, eso ya se los comparto por si ustedes quieren repasar, ver de qué se trata y cómo se realiza, pero no va a entrar para el examen, ¿sí? Lo vamos a ver después del examen eso. Bien. Esperen que vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con este. Bien. A ver, entre todos, creemos una definición de signo vital. ¿Qué es un signo vital? ¿Qué se les viene a la cabeza si tuvieran que decir qué es un signo vital? Las pulsaciones. Las pulsaciones, ¿qué más? Bueno, los latidos del corazón, la respiración. La presión arterial. La presión arterial, bien. La saturación. La saturación, ¿no? Pero fíjense, esas son palabras que dicen cuál es el signo vital, ¿no? Entonces digo, la definición exacta de signo vital es esta, fíjense. Son indicadores, ¿sí?, que reflejan el estado fisiológico de los órganos principales, los órganos vitales principales. ¿Y cuáles son? El cerebro, el corazón y los pulmones. ¿Sí? Si el cerebro falla, tiene alguna alteración o tiene alguna anomalía, hay respuestas fisiológicas que manda de forma voluntaria o involuntariamente el cerebro que se van a ver alteradas. Si el corazón falla, lo mismo va a pasar con la frecuencia cardíaca, con la presión sanguínea. Y si los pulmones fallan, lo que va a fallar o se va a ver alterado, es el oxígeno en sangre o la eliminación de CO2 de la sangre, ¿no? Entonces, dice que cualquier alteración que se vea reflejada en cualquiera de estos tres órganos, esa alteración se va a ver de forma inmediata reflejada en los parámetros fisiológicos, ¿sí? O sea, no hay un tiempo de espera, inmediatamente, porque pensemos, si un pulmón falla, el paciente no va a poder respirar. Si el corazón falla, la respuesta es inmediata, o si el corazón se para, la respuesta es inmediata. Si el cerebro tiene alguna alteración, ya sea un traumatismo, una hemorragia, o deja de funcionar una parte, también es de forma inmediata la respuesta. Fíjense
que acá les puse que en la mayoría de las intervenciones quirúrgicas, los inventos de la tecnología y los avances de la tecnología hacen que se puedan controlar de una forma tan compleja, tan organizada, los signos vitales en los pacientes, sobre todo en las intervenciones quirúrgicas, que disminuyen mucho el riesgo, ¿sí?, de que estos provocan. Entonces, ¿qué es lo que se puede observar? ¿Qué es lo que se ve? O lo que se trata de identificar cuando una persona sufre, por ejemplo, hemorragias, traumatismos tisulares, cuando a una persona se le administran fármacos para dormirlo, para anestesiarlo, cuando hay que realizar un balance de líquidos en un paciente, ¿sí?, que necesite cambiar el volumen sanguíneo, cuando a un paciente hay que transfundirlo. Entonces, todas esas situaciones especiales, ¿sí?, que se expone el cuerpo por determinada causa, por ejemplo, un accidente, por ejemplo, un traumatismo, lo que se les ocurra, cualquier emergencia, hacen que los valores fisiológicos se alteren, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a ver cuáles son todos esos valores fisiológicos y de qué forma se monitorean para poder controlarlos o mantenerlos controlados, ¿no? Entonces, la oximetría de pulso es una, la presión arterial no invasiva, ojo con esa que dice no invasiva, es otra, la electrocardiografía, ¿sí?, es otra, la capnografía es otro parámetro fisiológico que se controla, y también se controlan los gases en sangre, ¿sí?, que puede tener una persona por el estrés que esté provocando, ya sea la cirugía, el traumatismo o la emergencia que esté transcurriendo. La temperatura corporal es súper importante, ¿sí? Ven que acepto ahí, alguien que está entrando. La temperatura corporal es súper importante, y los parámetros de ventilación, ¿sí?, que no el parámetro de ventilación no hace referencia al aire del ambiente, sino a la frecuencia respiratoria de la persona, ¿sí? Profe, disculpe, le hago una Sí, consulta. sí. Esto tiene que ver, digamos, se puede llamar homeostasis, ¿es? ¿La homeostasis? No está relacionado a eso. Esto está relacionado a la función de cada órgano, ¿sí?, a la función y al control de cada órgano, pensando en cada monitoreo de todos estos. Por ejemplo, la oximetría, ¿a qué órgano va a estar reflejado el control? ¿A qué creen qué se mide con la oximetría? ¿Quién sabe? ¿Puede El ser la oxígeno, vista? el oxígeno en sangre. El oxígeno en sangre, ¿sí? El oxígeno en sangre. ¿Qué habían dicho? ¿Jamaica hablaste? Sí, una burrada, nada. No, bueno, la idea es participar y no tener miedo. Si uno se equivoca, al contrario, lo fija más, dice, no, eso que pensaba no lo es otra cosa. El oxígeno en sangre, ahora vamos a profundizar un poquito más. La presión arterial, entonces, ¿qué mide? Esa es fácil, no invasiva. La presión. Las pulsaciones del corazón. Más o menos ahí, las pulsaciones no. Mide el flujo de sangre que transcurre dentro del vaso, ya sea arteria o vena, ¿sí? El flujo de sangre, el volumen sanguíneo que tiene el vaso arterial o venoso. El electrocardiograma, ¿qué mide? A frecuencia cardíaca. El impulso, la electricidad del corazón del momento. Bien, Jamaica, bien. La electricidad del corazón, no la frecuencia, ojo con ese. Son medios engañosos algunos, ¿vieron? Que hasta que uno no los estudia, los repasa,
uno creía que era una cosa y resulta que es otra. El electrocardiograma, ahora lo vamos a profundizar, pero mide la electricidad, controla la electricidad que tiene el corazón. No sé si ustedes acordarán cuando estudiaron anatomía, seguramente o algo del corazón, que el corazón tenía un circuito eléctrico propio, ¿sí? Autónomo, y que El haz hacía de His. bien, el haz de His, que era un punto en donde se estimulaba hacia los ventrículos, ¿sí? El nódulo de Furhänkel que estaba arriba en las aurículas, bueno, todo un despelote de Sí, nombres sí. raros y circuitos raros que hacía la corriente propia del corazón para poder estimular, para relajarse y contraerse. Bueno, eso es lo que mide el electrocardiograma. No mide cuántas veces late, mide cómo funciona la electricidad y controla cómo funciona la electricidad en las caras del corazón, la cara anterior, posterior o lateral. Bien, la capnografía, esa es más difícil. ¿Qué se mide con la capnografía? A ver, ¿alguien sabe? Ni idea, Ya que, profe. ya que está permitido, vamos a decir burrada, porque cap me suena, no sé, a cámara. ¿Tiene que ver algo con la sangre? Tiene que ver algo con la sangre, pero no nada de cámara. No, Tiene que ya que ver, no. tiene que ver con el dióxido de carbono que se elimina del organismo, ¿sí? Se mide cuánto CO2 se elimina cada vez que exhalamos, ¿sí? Eso mide la capnografía. Bueno, la temperatura corporal saben lo que se mide, o sea, es la temperatura, justamente no tiene otra forma de pensarlo. Normal, vamos a ver después que se clasifica normal, en hipotermia o normotermia o hipertermia. Eh, los parámetros de ventilación hacen referencia a la frecuencia ventilatoria, es decir, cuántas veces un paciente respira por minuto, ¿sí? Y el analizador de gases hace referencia a los químicos o las sustancias o los elementos fisiológicos básicos que se encuentran en la sangre. Por ejemplo, sodio, potasio, magnesio, calcio, el hematocrito, las plaquetas, o sea, todos los componentes de la sangre más los propios elementos químicos que tiene cualquier ser humano. ¿Sí? Cualquiera de esos que se ven alterados se toman determinadas conductas. Entonces, fíjense todo el monitoreo que hay que tener básico para cualquier intervención y ni hablar en una emergencia, ¿no? O sea, que se van a ver totalmente alterados. Entonces vamos a desarrollar un poquito cada uno. Habíamos dicho que la oximetría de pulso lo que nos demostraba era cuánto oxígeno en sangre había. Y un poquito más profundo podemos decir que La saturación, ¿no, profe? bien, el verbo, ¿sí? De esto, de medir cuánto oxígeno en sangre tiene, es saturar, cuánto el paciente satura, qué cantidad de saturación tiene un paciente en una situación normal y un paciente en una situación crítica, ¿no? Entonces, un paciente en una situación normal, esto se mide en porcentaje, tiene de 95 a 100%, ¿sí? Un paciente que es fumador, es poco, que tiene un trastorno respiratorio, capaz que puede saturar 80. Un paciente que tiene un solo pulmón funcionando por un trauma o lo que sea, capaz que satura 50, ¿sí? Y así, cuanto más bajo satures, las complicaciones son en cadena, ¿no? O sea, tenés mayor dióxido de carbono en la sangre, tenés mayor demanda de querer ventilar más rápido, o sea, tenés taquipnea, ¿sí? Tenés taquicardia. Entonces, todos los parámetros que vamos a ir viendo se van a ir alterando por la situación de cada paciente. Pero decía que este aparato funciona por luz infrarroja, ¿sí? Lo habrán visto alguna vez, es ese famoso aparatito que se pone en el dedo, ¿sí? Se pone en el dedo, larga una luz roja, y que esa luz roja, ¿cómo mide el oxígeno? Porque si no uno dice, pero ¿cómo mide de la sangre el oxígeno? La realidad es que la hemoglobina en la sangre es lo que se encarga de transportar el oxígeno a todo el cuerpo, y con esa luz infrarroja, más la
presión que hace sobre el dedo, o sobre la zona donde se lo ponga, puede llegar a leer cuánto oxígeno hay en la sangre. ¿Se llama Eh, saturómetro? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Saturómetro? Sí, saturómetro. O se puede Oxímetro. llamar oxímetro, sí. Cualquiera de las dos formas es correcta. Saturómetro u oxímetro de pulso. Bien. Esperen que acepto a alguien que está entrando. Admitir. Fíjense en qué lugares, en qué zonas se puede poner este saturómetro, este oxímetro, este dedal. En los dedos de las manos, en los dedos de los pies o en el lóbulo de la oreja. ¿Sí? Cualquiera de esas tres zonas terminales. En esa zona se va a poder medir el oxígeno en sangre. Como funciona por presión, no tampoco tanta, ¿no? Pero funciona con un poquito de presión sobre la zona donde está puesto, la arteria que irrigue esa parte, la pequeña arteria que irrigue esa parte, se va a ver un poco forzada y va a querer inyectar un poco más de sangre con un poquito de mayor presión, ¿sí? Entonces también te permite medir las pulsaciones por minuto. Entonces, este aparatito, que es muy sencillo, muy simple de leerlo, tenemos como en la foto de abajo a la izquierda, tenemos un número que nos dice cuál es la frecuencia cardíaca y el otro es cuál es la saturación de ese paciente. En el quirófano no tenemos estos que son portátiles, digitales e inalámbricos, sino que son unos que vienen con cable y que van al monitor de la máquina de anestesia. ¿Sí? Ahora, fíjense que hay que tener en cuenta esto. ¿Qué factores pueden alterar el monitoreo del oxímetro de pulso? ¿Sí? Que el parámetro no se lo pueda leer, no se lo pueda... Bueno, el movimiento propio del paciente, que haya interferencias, por ejemplo, que el paciente tenga una cardiopatía congénita, por ejemplo, ¿sí? ¿Saben lo que es una cardiopatía congénita? Sí, profe, digamos, una anomalía en la formación del corazón, ¿no? Bien, sí, 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 una anomalía en toda la función del corazón. Entonces, por ahí un paciente que tiene, no sé, una anomalía que se llama tetralogía de Fallot, ¿no? Esos pacientes de por sí ya saturan bajo. Entonces vos cuando lo medís decís, pará, ¿qué le pasa a este pibe? Satura 40. Pero bueno, es propio de la anomalía que el parámetro esté alterado, ¿no? Después, que haya hipoperfusión tisular. Si uno piensa en el sufijo y el prefijo de hipoperfusión, ¿a qué está haciendo mención eso? Hipo, ¿qué significa? Hipo elevado, ¿no? Pero y tisular de la piel, pero perfusión, la verdad, no, A no, ver. no, no lo saco. ¿Hipo es Hipo, elevado? no, hipo no. Hipo es Ah, disminuido. perdón, disminuido, perdón, claro. Disminuido. ¿Y cuál es elevado entonces? Hiper. 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 ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿El resto está de acuerdo? Sí. Hablen, hablen, Se vamos. ríen. No aportan nada por las dudas. Anímense. No, Bueno, ahora que los chicos mencionaron, sí, me di cuenta. bien, se dan cuenta. Tiene que ver algo con a ver, ¿cómo puedo explicarlo de una manera correcta? Profe, ¿no es Eh, cuando disminuye el flujo de sangre? Bien, Brenda, va por ahí. Disminución del flujo, porque decimos perfusión, pero ¿en dónde? En la piel, ¿sí? En la región superficial, en el tejido de la piel, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene disminución del flujo, o sea, está abajo de presión, no se va a poder llegar a medir exactamente la oximetría, ¿sí? La temperatura es otra, por ejemplo. Si el paciente está muy frío, también se puede llegar a ver alterada la lectura del oxímetro de pulso. Otro ejemplo es eso que se hacen ahora las chicas en las uñas, que se ponen un esmalte que no se saca, ¿cómo se llama? Semipermanente. Permanente. a ver, Nico, ¿vos qué Permanente. te haces?
Permanente, Martín, permanente, pero me hago semi-permanente cada 15 días yo. Ah, listo, listo. Bueno, eso hace que no te permita leer tampoco, ¿sí? Si pensamos que lo poníamos en los dedos de las manos de los pies, hay que ponérselo en la oreja, en ese caso, ¿sí? Otro problema es pensando, no sé, en una paciente que se haga permanente y encima se hagan, ¿vieron esos cosas que se ponen en las orejas? Esos aros gigantes que te roba un pedazo Los de oreja. expansores, profe. Un expansor. Eso, si el paciente tiene eso en las dos orejas y las uñas pintadas con ese coso permanente, está en el horno, porque ¿por dónde lo medís? No hay forma, hay que buscarle, no sé, ¿con qué se saca el esmalte ese que es permanente? No, contorno o con, Con no una sé, algún moladora, profe. producto. Es con un producto tipo acetona, pero más fuerte. Acetona y te lo envuelven en papel aluminio. Se corta la primera falange y en la segunda Claro, enchufamos el cosito. con la moladora, con el disco de Nvidia. Listo. Pero cómo se pega, ¿no? Es increíble. Bueno, entonces lógicamente en el quirófano no se puede sacar, por lo que entiendo. Después hay un colorante que se utiliza en algunas cirugías que se llama azul de metileno. Capaz que lo habrán escuchado, ¿no? Básicamente es un colorante que tiñe el tejido o si se inyecta directamente en la sangre. Entonces, si esto funciona con la hemoglobina, que es roja justamente, y que le teñimos de color azul la sangre, no nos va a funcionar tampoco el oxímetro. Está pensado solo para que funcione con el color de la hemoglobina. Una preguntita, profe. Sí. Porque ahora, bueno, un montón de gente tiene tatuaje por todo el cuerpo. Ujú. De hecho, capaz que tiene todo el cuerpo tatuado. Pasaría lo mismo con el azul de metileno, ¿no? Sí, en algunos casos sí. Bien. Pero, ¿sabes qué? La región de la uña, por lo menos, y de la región de la huella digital, casi nadie se tatúa ahí, ¿viste? Es muy raro. Así que por lo menos esa zona la tenés libre. Pero sí, cuesta un poco más leer. De todas formas, no es un monitoreo. Sí es muy importante saber cuánto satura una persona, pero digo, lo puedo reemplazar con otra cosa. Si no tengo esto y no funciona, que muy pocas veces pasa, lo puedo obtener con otro instrumento, con otro elemento de medición que ahora vamos a ver. ¿Sí? El siguiente era la presión arterial no invasiva. Y ojo con ese que no invasivo hace referencia al famoso manguito de presión que se utiliza insuflándolo y con un estetoscopio, ¿sí? Por eso es no invasiva, porque no invade, no se le administra nada, no se ataca al cuerpo con nada de forma interna para poder medir la presión en el paciente. ¿Cuáles son las ventajas? Que no hay complicaciones con eso, porque vos le medís la presión una sola vez y tenés un valor, ¿sí? De presión sistólica y presión diastólica, ¿sí? Los parámetros normales de presión, de acuerdo a las edades, pueden ser entre 11, 110, 60, por ejemplo, en pacientes jóvenes, en pacientes ya más adultos puede ser entre 130, 80, ¿sí? Hablamos de sistólica y diastólica. Y en los pacientes añosos la presión es un poquito más baja, ¿sí? A menos que sea hipertenso y no esté medicado, y bueno, ahí la presión es mucho más alta. Ese Pero, es alta y baja, claro, la en alta y criollo. baja hace referencia a la presión sistólica y a la presión diastólica del corazón. ¿Sí? Básicamente alguna vez habrán visto medir la presión con este elemento o ustedes mismos lo sabrán hacer, no sé si lo saben hacer. Si hubiéramos estado en el aula hoy estaríamos practicando cómo medirnos la presión. Pero es un elemento no invasivo, igual que el anterior, porque no hacía más que tener un contacto directo con el cuerpo sin introducir nada, sin atacarlo, sin lastimar el cuerpo, ¿sí?
Es fácil de hacerlo, es muy disponible, o sea, está muy disponible en cualquier lugar, pero la desventaja que tiene es que no tiene un monitoreo continuo, o sea, mide cada vez que lo haces, o mide, según la mesa de anestesia, cada 5 minutos o 3 minutos. Entonces vos no tenés un monitoreo continuo de qué presión tiene el paciente. Sí, si pensamos en una situación emergente, vos necesitas constantemente saber qué presión sanguínea tiene para ver si está estable o inestable. ¿Sí? Pero para eso necesitamos hacer utilizar otro elemento de medición de presiones. ¿Sí? Y no es tan preciso, ¿sí? No es tan preciso. Porque, ¿alguno de ustedes sabe cómo tomar la presión con este elemento? Profe, se supone que, digamos, vamos desinflando hasta que escuchamos hasta que sentimos el primer latido, digamos, esa sería la sistólica y el último la diastólica. Sí, perfecto. O sea, si uno escucha mal o se confundió o lo que sea, tira un valor que no es tan real, por eso digo, no es tan preciso, ¿no? En cambio, hay otros instrumentos que miden mucho mejor. Pasamos al siguiente, que era el electrocardiograma. ¿Sí? Básicamente, el electrocardiograma mide la actividad eléctrica del corazón a través de los electrodos que se pegan en el tórax, ¿sí? En determinada zona del tórax, en los brazos se puede pegar, en la espalda se puede pegar, ¿sí? Y por lo general son 5 o 3 electrodos los que se utilizan, pero miden las caras del corazón, la electricidad que tiene las caras del corazón, la cara anterior, lateral y posterior, ¿sí? Y se ve reflejado por un complejo de espigas que vemos acá, es el famoso dibujito que aparece en el monitor, ¿no? Es un complejo que se representa por letras. Yo después les voy a mandar un archivo que tiene bien desarrollado todo esto de forma textual para que ustedes lo tengan como base para repasar o leer o si quieren profundizar. Eh, pero cada espiga representa al movimiento que hace el corazón dependiendo de la electricidad. ¿Sí? Eso es lo que mide el electrocardiograma. La capnografía, habíamos dicho que mide la concentración de CO2, o sea, de dióxido de carbono, en el gas expirado, es decir, en la exhalación. ¿Para qué es importante medir eso? Bueno, primero para saber si el paciente está ventilando y oxigenándose de forma correcta, ¿sí? Segundo digo, para saber si el paciente está intubado, o sea, un tubo endotraqueal habrán visto alguna vez, o habrán nombrado o habrán trabajado con algo de eso de anestesia, ¿no? Entonces, el tubo endotraqueal, ¿sí? Es un tubo que va desde la vía aérea superior, o sea, desde la boca o de la nariz hasta la tráquea, ¿sí? Es hueco, y comunica el exterior con el interior, ¿sí? En cada inspiración y en cada exhalación. Si el tubo no está puesto en la vía aérea, en la tráquea, por lo general se va hacia el otro lado, que es el esófago, ¿sí? Si el tubo ese se va al esófago, el paciente con las drogas y los relajantes y todo lo que se utiliza no va a respirar. Se ahoga, claro. No va a respirar porque está inconsciente, ¿sí? Entonces, este aparato, el capnógrafo, le va a decir al anestesiólogo si realmente está exhalando CO2 ese paciente o no, en el momento que lo intubó. Por eso sirve para intubar, para saber si la intubación está hecha de forma correcta. ¿Sí? ¿Cómo le muestra? Se lo muestra con un dibujito, con espigas o con valores, con números. ¿Sí? Básicamente hace eso. También te va a arrojar valores sobre si hay un tromboembolismo pulmonar, entonces la capnografía va a ser más alta, porque los pulmones no pueden liberar todo el CO2. Te va a decir si hay resistencia en la vía aérea. Resistencia se refiere a que
el paciente compite con la máquina de anestesia. O sea, cuando a una persona la duermen para poder ser operada, la drogan, ¿no? Utilizan determinadas drogas que te relajan los músculos, ¿sí? Y que te dejan inconsciente el cerebro. Cuando las drogas se van eliminando del organismo, vos te vas despertando y vas volviendo a la normalidad. Entonces tus músculos quieren volver a funcionar y sobre todo el diafragma quiere volver a moverse para poder respirar, ¿sí? Cuando hay una competencia entre tu diafragma y el de la máquina de anestesia, este aparatito te tira otros valores y te dice el paciente está compitiendo y quiere decir que dos cosas, o se le está yendo el efecto de la droga o se está despertando, ¿sí? Para eso sirve. ¿Se entendió esto o fue medio chino? No, O sea sí, que se entendió. esto es lo que le Sí, avisa profe. al anestesiólogo, si Entendió tiene que, perfecto. tiene que suministrar más droga en caso de que se esté despertando y que la Pen- operación no haya terminado. Pensándolo desde ese punto, pero también nos dice cuánto dióxido de carbono elimina un paciente cada vez que respira. Ah, está Y bien. también nos dice si el tubo endotraqueal está puesto o no en la vía aérea, porque tiene contacto con la entrada y salida del propio aire. O sea, Está bien, son varios puntos, pero están muy relacionados, ¿sí? está bien, está bien. Bien. Yo acá les puse un poco más en profundidad qué pasa con este dióxido de carbono si aumenta o disminuye, o sea, en el organismo. Entonces, cuando aumenta el dióxido de carbono en el organismo, lo que pasa es que hay aumento de actividad muscular, o sea, el cuerpo se mueve, ¿sí? Los músculos involuntariamente se mueven, puede haber fiebre, puede haber sepsis, puede haber hipertiroidismo, o sea, todas esas son consecuencias del aumento de dióxido de carbono en la sangre, en el organismo, ¿sí? Cuando hay disminución del dióxido de carbono, todo lo contrario, hay hipotermia, hay shock hipovolémico, hay hipotiroidismo, ¿sí? Y la anestesia general es la que le podría estar provocando por las drogas la disminución del dióxido de carbono. O sea, el anestesista es encargado total de que estos parámetros funcionen de forma normal, ¿sí? Lo más normal y fisiológico posible en la persona. Si no, hay daños colaterales y alteraciones colaterales como esta que les estoy nombrando. Después hay otro aparato que sirve para analizar gases, ¿sí? Analizar gases se refiere a la concentración alveolar, me refiero a cuántos gases de oxígeno y dióxido de carbono hay a nivel alveolar, ¿sí? O sea, ya algo más micro estamos hablando. El anterior es para ver lo que el paciente respira y exhala, ¿no? Ahora estamos hablando de lo mismo, pero más micro, a nivel alveolar. Y básicamente es un capnógrafo un poco más pro, más avanzado, pero tienen la misma función que el capnógrafo. En máquinas de anestesia muy complejas van a estar, y en otras máquinas van a tener un capnógrafo común. Otro parámetro que habíamos nombrado es la temperatura, ¿sí? La temperatura en el quirófano se va a medir con un termómetro, pero no un termómetro como estamos acostumbrados a conocer, digitales o de vidrio, como vemos ahí en la foto, sino con un termómetro especial, que es con un cable, con una fibra, qué sé yo, y que va conectado también a la mesa de anestesia. Entonces, básicamente, la temperatura es importante eh, para acá sí, la propia autorregulación, esa homeostasis que veníamos nombrando, que había nombrado el compañero hace un rato, ¿no? Acá sí está relacionado eso. Pero la temperatura en una cirugía, en cualquier cirugía, es súper importante controlarla, ¿sí? Porque trae problemas colaterales en una intervención si el paciente está en hipotermia o si está en hipertermia, ¿sí? Básicamente, ¿cómo se controla? Ese termómetro se pone en la vía aérea superior, es decir, en la boca, en la nariz,
o en el tracto digestivo bajo, es decir, en el recto. Entonces, la temperatura en los dos casos es, o en la piel directamente, ¿sí? La temperatura en los tres casos va a ser de diferentes valores. En la piel va a dar valores, un valor normal sería 37 grados. En la zona rectal siempre da un punto menos que lo normal, es decir, va a dar 36 o 35. Y en el tracto digestivo superior, es decir, en la boca, va a dar 36,5, o sea, hay 5 puntos, 0,5 puntos de diferencia con el valor normal. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? En dónde está ubicado el termómetro para decir es normal o no la temperatura. ¿Se entiende? Ahora bien, si avanzamos un poquito más, ¿sí? La temperatura, el monitoreo que se puede realizar es algo un poco más avanzado y se necesitan cosas más avanzadas. Entonces, ¿a qué me refiero con algo avanzado? A, por ejemplo, una presión arterial invasiva. Hace un rato habíamos nombrado la no invasiva, pero ahora digo la invasiva, es decir, la que va a estar midiendo la presión por un instrumento que está dentro del cuerpo en el paciente. Ahora lo vamos a ver de qué se trata. La presión venosa central, por ejemplo, ¿sí? La presión venosa central se mide a través de un catéter en la yugular, por ejemplo, ¿sí? En la vena yugular que está acá en el cuello. O la presión venosa desde la arteria pulmonar, con un catéter de Schwann-Ganz se llama, ¿sí? Es un catéter especial que también entra por la yugular, pasa por la vena cava superior, se mete en la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, se hace todo ese recorrido, y del ventrículo derecho se va ¿hacia dónde? Hacia la arteria pulmonar. Entonces, ese catéter mide exactamente cuánta es la sangre venosa que inyecta el ventrículo derecho. Es muy específico esa medición y se utiliza puntualmente en cirugías muy complejas, como, no sé, una cirugía de corazón o una cirugía de, no sé, un trasplante de hígado, por ejemplo, ¿sí? En cirugías de alta complejidad. Cuanta más compleja sea la cirugía, más complejo va a ser el monitoreo que se necesite sobre los pacientes. Esa es la relación. Ahora, la presión invasiva arterial, ¿sí? ¿Cómo se mide? ¿Dónde se mide? ¿Y qué ventajas y desventajas tenemos? Básicamente se ubica en el AVOCAT, el catéter que se pone en una vena para colocar un suero o para extraer sangre. ¿Lo ubican? Entonces, ese elemento, ¿sí? Que es una aguja con un teflón, se lo coloca pero en una arteria, ¿sí? Que por lo general es la radial, la arteria radial. Por eso es invasivo la medición. ¿Se entiende? Hace un rato medíamos la presión solo con un manguito. Ahora estamos poniendo un catéter en una arteria. Y cada vez que el corazón lata, en cada frecuencia del latido, en cada frecuencia cardíaca y en cada inyección del corazón de sangre, se va a medir exactamente el valor real, ¿sí? Por segundo, por cada latido, no cada 3 minutos. Esa es la diferencia y la ventaja de medir la presión con un instrumento como este. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, primero que hay que ponerlo en una arteria, que puede haber daños colaterales después que se lo saquen, o sea, dañar esa arteria, por más que sea pequeña, ¿sí? Puede haber un daño. Segundo, que necesitas estos elementos especiales para medirlo, ¿no? Estos productos médicos especiales. O sea que es un poco más costoso. Pero por lo general se lo coloca en todas las cirugías como vemos ahí. Pacientes politraumatizados, pacientes en shock hipovolémico, pacientes tengan que operarlo de cirugías de grandes vasos, como, no sé, un aneurisma de aorta abdominal, una puñalada en el abdomen que le hayan dado a la vena cava, o sea,
en todas las cirugías que sean graves, ¿sí? Y muy complejas, necesitas una medición invasiva de presión arterial, porque te da el valor exacto de forma constante de la presión del cuerpo. Y eso determina, ¿qué cosa? Si necesitas drogas que hagan que eleven la presión sanguínea o que lo tengas que transfundir porque te estás quedando sin volumen. Entonces, me refiero a eso de transfundir no solo sangre, porque uno cuando dice transfundir piensa en la sangre, sino también en líquidos cristaloides, como solución fisiológica, Ringer lactato. Ahora vamos a ver un poquito de cuáles son esos líquidos. Antes, nombrarles esto, de que la diuresis también es un parámetro que se debe controlar en cualquier intervención o en cualquier situación crítica de un paciente. ¿Qué es la diuresis? ¿Saben qué es la diuresis? ¿De la orina? De la La orina, viene eliminación por de la ahí. orina. Es la eliminación De la de la orina. orina, ¿sí? El famoso hacer pis, pero no se dice así, se dice diuresis, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide la diuresis? Es muy fácil, poniendo una sonda vesical, ¿sí? Una sonda vesical conectada a una bolsa colectora, entonces todo lo que la vejiga vacíe va a ir y se va a acumular en la bolsa colectora. La bolsa colectora de orina tiene números que miden, ¿sí?, la cantidad de orina eliminada, entonces eso va a indicar en cuánto tiempo el paciente orinó cierta cantidad. Y te va a decir si los riñones están funcionando bien, si todo lo que se le está administrando de líquidos de parte de la anestesia los está eliminando. Esto es como tomar agua en la cirugía. Al paciente le das líquidos, lo tiene que eliminar, si no, hay una hiperperfusión. Todo lo Una contrario. pregunta, profesor. Sí. ¿Toda cirugía, más que nada de anestesia general, se pone la sonda? No es tan así, es más por el tiempo que dure la cirugía. Vos pensá, un paciente, una persona normal, duerme 6, 8, 10 horas por día, ¿no? Durante esas 10, 8 o 6 Sí. horas que dormís, no vas al baño a hacer pis. Vas No, y pero despertás. si uno tiene ganas de ir, te despertás porque obviamente es algo, uno está consciente, digamos, más que estés Sí, dormido, pero con una anestesia sí, sí, general se pierde totalmente la conciencia. seguro, pero digo, de forma inconsciente vas a aguantar, por lo menos la vejiga aguanta, tiene la capacidad para almacenar cierta cantidad durante determinadas horas, ¿no? Pero acá se lo pone primero pensando en el tiempo que va a durar la cirugía y segundo, si se van a administrar líquidos o no durante la cirugía. ¿Sí? A veces la sonda vesical se coloca para justamente operar a una persona y que la vejiga se mantenga vacía. Por ejemplo, pienso en una cesárea, ¿no? Porque a una mujer en una cesárea le ponen sonda vesical si dura 1 hora, 40 minutos, porque necesitan que la vejiga esté evacuada, no tenga líquido, porque si no molesta ahí cuando están trabajando con el útero, por ejemplo. Entonces, el criterio de utilización de sonda vesical es muy especial en algunos casos, pero sí, pensando en en algunos ejemplos, a veces está indicada y a veces no. Bueno, gracias, profesor. No, de nada. Entonces, hace un rato les decía que hay veces que el paciente tiene situaciones que lo tienen que transfundir, pero no sangre solamente, ¿sí? Sino que tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, se dice, ¿sí? Que necesita líquidos. Un paciente deshidratado, un paciente que necesita todo lo que el riñón sintetiza, ¿sí? Que es el calcio, el potasio, el sodio, el magnesio, ¿sí? Y que se encuentra disponible en un montón de soluciones diferentes que están en el quirófano. La más común es la solución fisiológica, al 0,9%, ojo con eso. La solución fisiológica
tiene que ser al 0,9%, o sea, el nivel de concentración de sal es al 0,9. ¿Por qué? Porque nuestra concentración salina a nivel celular es al 0,9. Si vos le administrás solución fisiológica al 1, al 2, al 10%, le estás dando agua con sal al paciente y le vas a deshidratar todos los órganos, todas las células. ¿Se entiende? O sea, parece una pavada, todas las soluciones fisiológicas vienen al 0,9, pero hay ampollas de solución fisiológica que vienen exclusivamente en concentraciones más altas para otras acciones, ¿sí? Así que si un día ustedes quieren diluir alguna droga o no sé, mismo preparar un antibiótico o una inyección para lo que sea, o les piden que lo preparen, tienen que leer y estar atentos que sea con solución fisiológica al 0,9 y no en otro porcentaje. Por ejemplo, un paciente que necesite, por una situación hipoglucémica, ¿sí? ¿De qué estoy hablando cuando digo hipoglucémica? ¿Qué le está pasando al paciente? Bajo contenido de azúcar en sangre. Bien, bajo contenido de glucemia, digamos, ¿sí? De azúcar en Glucosa, sangre, sí. de glucosa en sangre. Hay una solución que se llama dextrosa, que viene al 5 o al 10% en su concentración. Eso es el agua con azúcar que tenemos en el quirófano, digamos, para esos pacientes que necesitan equilibrarse hidroeléctricamente, ¿sí? Con esa solución. Entonces ven que hay soluciones específicas en el quirófano y que el paciente necesita ser transfundido, pero no pensando solo en sangre, ¿sí? Y estas soluciones, como son líquidas, también en algún momento las va a tener que eliminar. Por eso anteriormente nombramos de que hay que ponerle una sonda vesical, porque todo lo que, la misma cantidad que se le administró al paciente la va a tener que eliminar, ¿sí? Bien, hay otros dos un poco más puntuales, ¿sí? Profe, antes de que siga, en el Sí. caso de que no elimine la cantidad suministrada, Bien, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Hay dos opciones. La primera puede ser que se le administre una droga que es diurética, ¿sí? Para que esfuercen al riñón a que elimine de la sangre los líquidos, ¿sí? Y la segunda es que justamente el riñón, por más que le den diurético, no lo elimine porque tiene una falla renal o porque es un paciente crónico renal, y que esa concentración de líquido le traiga problemas colaterales. Entonces, ¿qué problemas colaterales va a tener ese paciente? El edema, que es lo más conocido, ¿sí? El edema, la acumulación de líquido a nivel tisular o a nivel interno de cada órgano, ¿sí? Por eso tienen que tener mucho cuidado y conocer bien al paciente, ¿sí? Por más que sea una hernia o una cirugía de abdomen y que el paciente tenga un problema de riñón, ya el anestesiólogo previene esa situación y sabe que no puede administrarle muchos líquidos porque tiene falla renal, por ejemplo. Entonces no puede jugar con la administración de tantos líquidos en pacientes con problemas renales. Eso se tiene en cuenta, ¿sí? Decía, hay dos soluciones más. Hay una que se llama mannitol, ¿sí? Que justamente es un líquido preparado, una solución preparada, que sirve como diurético, ¿sí? El mannitol se usa mucho en cirugías de neurocirugía, ¿sí? Donde necesitan que el cerebro se desinflame. El cerebro es un órgano parenquimatoso en donde se inflama por la cantidad de líquido que tiene, por el golpe, por el traumatismo, por el accidente que haya tenido, y que los neurocirujanos van a necesitar que se deshinche, se desinflame. Entonces, la administran mannitol y el cerebro, ¡pum!, se desinfla, ¿sí? Se deshidrata. Y el otro es el Ringer lactato, que es todo lo contrario al mannitol, o sea, es una preparación que le sirve al paciente para todos estos componentes químicos que se necesitan
para que funcionen los órganos correctamente. El sodio, el calcio, el potasio, el magnesio, todo en uno. ¿Sí? Entonces, básicamente repasando esto del equilibrio hidroelectrolítico, que son 4 soluciones las que podemos utilizar en el quirófano. La solución fisiológica, la solución dextrosada, o la dextrosa, el manitol y el ringel lactato. ¿Sí? Esas son las 4 que podemos llegar a utilizar en el quirófano. Cada uno tiene su función particular, pero debemos contar en nuestro carro, en nuestro quirófano, con estos tipos de soluciones porque se pueden llegar a utilizar. Cuando decimos que un paciente tiene hipovolemia, decíamos que el paciente tiene bajo volumen de sangre circulante, es decir, que le está circulando en los vasos, ya sea por pérdida o por déficit del propio corazón que no pueda inyectar el volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces, cuando el paciente pierde más líquidos de lo que puede absorber, de lo que se le puede administrar, de lo que pueda circular en el organismo, se dice que el paciente está o entra en un shock hipovolémico. ¿Qué es ese shock hipovolémico? Es una situación emergente, ¿sí? Donde el paciente perdió mucho volumen de sangre y que por más que le administres de forma rápida todos los líquidos, le va a costar mucho salir de esa situación. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es el volumen de sangre que tenemos en el organismo, una persona adulta? No, profe, la verdad no recuerdo. Volumen me 6 refiero a cantidad de litros. 6 2 o litros. 3 litros, creo. A ver, ¿quién da más? El volumen normal en un adulto es entre 4 a 5 litros, ¿sí? Entre 4 a 5 litros. Cuando vamos a donar sangre, si alguna vez fueron a donar sangre o si vieron las bolsas de sangre, esas bolsas tienen Medio litro, ¿no? medio litro, sí, medio litro de sangre. Así que fíjense la importancia y lo significativo que es para el organismo perder medio litro de sangre. Es un montón. Si tenemos 4 litros o 5, medio litro para nosotros es un montón. Sí, pero al sacarnos medio litro está bueno también porque es como que se regenera y limpia, ¿no? Purifica o algo de eso escuché. Sí, seguro. Igual, ojo, Dicen que es bueno ir a donar sangre, además de la donación, sino que para el organismo. No sé si será obvio, verdad o no, sí, pero es bueno, es una situación forzada de autorrenovación de los tejidos, o sea, de los glóbulos, la plaqueta, el plasma, lo que sea. Pero también sepamos que los hemocomponentes, que son estos, las plaquetas, los glóbulos, el plasma, bueno, duran un tiempo determinado, no duran para toda la vida. O sea, se van muriendo y se van renovando, ¿sí? Pero sí, sacándole sangre a una persona lo forzás a que renueve cierto volumen de sangre. Entonces, Profe, sí. perdón, si una persona que está entrando en un shock hipovolémico, Mm. yo la verdad por ahí digo una burrada, pero ¿es posible conectarlo a una bomba extracorpórea? No, solo la bomba extracorpórea funciona y sirve para cirugías del corazón. Nada más que para eso. Ok. ¿Sí? No, una persona que está en shock hipovolémico, la respuesta es totalmente farmacológica y se tiene que equilibrar hemodinámicamente el volumen de sangre y de líquidos del propio organismo. No hay mucho para hacer. O sea, se le Profe, administra. a Sí, nosotros nos habían enseñado, yo la verdad no me acuerdo qué es lo que se suministraba, si era un tipo de solución para equilibrar el volumen, digamos, pero digamos, también la sangre se licúa, ¿no? Porque como que se está diluyendo, pero por lo menos claro, mantenía el volumen de, digamos, de fluido. claro. ¿No es plasma lo que se suministra? No, a ver, de No. acuerdo a la situación clínica de cada paciente se van a administrar determinadas
determinados líquidos para lograr ese equilibrio. Entonces, si Lo- un a ver, paciente disculpe, está... Sí, lo que yo entiendo que dijo Nico, que me recuerdo que también lo explicaron, es que si estábamos en una situación en la cual el paciente había perdido mucha sangre y no podían parar la hemorragia, para no cortar el circuito y no seguir poniendo sangre, se suministraba una solución, sí, que no era sangre, pero... cualquiera de las otras que vimos hace un ratito podrían ser, por ejemplo. Cualquiera de esas 4 que vimos recién. Por lo general puede ser solución fisiológica, mannitol o Ringer, ¿sí? Cualquiera de esas puede reemplazar, pero solamente una parte. No podemos hacer una hiperdilución de la sangre, porque la sangre con todos sus componentes son vitales para la función de todos los órganos. O sea, los órganos necesitan a la sangre propiamente y a los hemocomponentes para que transporten el oxígeno y el CO2. ¿Sí? Entonces, si vos diluís eso, disminuís la función de cada órgano. Lo llevás también a una situación que se llama falla multiorgánica por el propio shock hipovolémico. Todo como una cadena, ¿vieron? Se va desencadenando hasta llegar a la lamentable muerte, pero es así. ¿Cómo llegó a la muerte el paciente? Bueno, por todo esto que le fue pasando. ¿Y hasta qué cantidad de esas soluciones se le puede administrar? Bueno, eso depende de cuánto hematocrito tenga el paciente en ese momento. El paciente puede tener en valores normales de 38 a 42%, 45% de hematocrito, ¿sí? Que es la cantidad de glóbulos de hemoglobina en sangre que tiene el organismo. Eso es normal. Si un paciente tiene 20 de hematocrito, le está faltando la mitad del volumen de sangre. No le podés dar la otra mitad de líquido sin sangre. ¿Me explico? Entonces, por ahí podés administrar medio litro, como mucho, y 2 o 3 o 4 bolsas de sangre, porque resulta que la cantidad de sangre que se administre no reemplaza el hematocrito propio que necesita el paciente. Esto es medio complejo, pero la sangre propiamente, como saben, no tiene solo hematocrito, solo hemoglobina, solo glóbulos rojos, solo o sea, es todo un tejido, es un conjunto de diferentes organismos celulares que forman a la propia sangre, ¿no? Es un tejido. Entonces, vos en medio litro, sí, le das medio litro de volumen, pero no de capaz lo que necesita realmente en ese momento. Se entiende, profe, se entiende. ¿Sí? Es como ponerle un auto, llenarle lo que le falta al tanque con agua. No. Claro. Claro. Entonces, cada situación clínica de los pacientes va a responder a lo que se le tenga que administrar. ¿Se pueden separar los hemocomponentes de la sangre? Sí, se pueden. O sea, un paciente por ahí solamente se le puede transfundir plaquetas, solamente se le pueden transfundir glóbulos rojos, ¿sí? Solamente se le puede transfundir plasma, porque depende de la situación clínica y del estudio de gases y de laboratorio que se realice en ese momento. Por eso es muy importante reconocer los valores normales de un laboratorio, por ejemplo. Uno lee un papelito y lee porcentajes y valores y letritas y tiene que identificar qué le está faltando o cómo son esos valores. ¿Esa info la tienen o la tuvieron hasta ahora o no? No, profe. ¿No? Bueno, después les comparto como para tenerlo, ¿sí? Porque propio les va a servir cuando se hacen un estudio de sangre, cuando van a hacerse un estudio de sangre, ¿vieron que les arroja todos los resultados? Por lo general ahí ven los valores normales, porque le dice... Ponen valores de referencia. Claro, el valor de ¿Cómo se iba referencia. por eso? Pero ¿qué pasa? En el quirófano no te mandan eso. Te mandan la listita, como de la cuenta, y que dice hematocrito tanto, CO2 tanto, calcio, sodio, magnesio, potasio, láctico, o sea, toda una listita. Y en base a eso... No tenemos que llevar un machete, profe, escondido. Claro, sí, o en la mano, te lo escribí en el brazo. Claro, en el brazo. No, pero después se lo aprenden de memoria, eso ya de tanto verlo te lo sabés cuál es el valor normal y sabés cuándo necesita y cuándo no. Nada, no sé por qué terminamos en todo eso, pero
tiene que ver la hipovolemia entonces en eso, sobre eso, ¿no? De qué se le va a administrar de acuerdo a la situación clínica que esté cursando el paciente. ¿Y de qué forma? Por la vía central, por ejemplo, que se le haya puesto. El catéter venoso central es un catéter, justamente un elemento que se coloca en la vena yugular de un calibre considerable para que se le pueda administrar de forma más rápida lo que necesite el paciente, ya sea medio litro de sangre, medio litro de líquido, lo que necesite de forma inmediata y de forma rápida. Entonces, con un catéter venoso central tenés la ventaja de que se lo administras muy rápido, ¿sí? En cambio, si se lo administras con una vía, con un catéter en la vena, por ahí te tarda hasta 4 veces más lo que tarda por la vía central. Y si necesitas que las respuestas sean rápidas, ¿sí? Ya sea por drogas o por volumen, es mejor tener un catéter venoso central. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. El shock hipovolémico, ¿por qué puede estar causado? Y, por ejemplo, por una hemorragia, ¿sí? Provocada por un disparo, por una puñalada, por lo que sea, directamente en el corazón o en un vaso sanguíneo de un calibre considerable. O sea, la aorta torácica, la aorta abdominal, la cava, la yugular en el cuello, o sea, esos vasos, esos caños gruesos que en 2 minutos te desangras. O sea, es así de simple. Cualquiera de esos vasos que les nombré, en 2 minutos te quedaste sin sangre. Viene el shock hipovolémico y después la parada cardíaca, porque ya no hay más volumen para bombear. ¿Sí? Al haber poco volumen en sangre, poco volumen de sangre en el organismo, lo que va a faltar va a ser oxígeno, porque la sangre la era encargada de transportar el oxígeno. Entonces todo de vuelta una cadena. No tenés oxígeno, los órganos fallan, los pulmones dejan de funcionar, el corazón deja de funcionar, muerte. ¿Sí? Lo contrario al shock hipovolémico es la hipervolemia. Es decir, el aumento del volumen, pero no de sangre en este caso. El aumento de volumen de líquidos capaz, ¿sí? Fíjense que acá dice un trastorno hidroelectrolítico, que es algo que veníamos hablando hace un rato, en aquellos pacientes que capaz tienen, el ejemplo que dimos, un problema renal crónico. ¿Sí? Por lo general se ven en los pacientes añosos, con las piernas, los tobillos súper hinchados, las piernas súper inflamadas. Eso, el líquido en la rodilla también. No, el líquido de la Líquido rodilla, no. el líquido de la rodilla, por ahí puede ser un problema más traumatológico que propio de eliminación de líquido. ¿Sí? ¿Puede ser por presión también? Bien, si vos no tenés una presión determinada a los órganos, principalmente al riñón, que necesita cierta presión para funcionar, cierta presión sanguínea para funcionar, va a fallar. Entonces, todo está relacionado. Somos una máquina perfecta. En donde falla una cosa, la cadena continúa. O sea, te empieza a fallar todo el organismo. Es así, lamentablemente. La hipervolemia puede pasar por este caso del paciente que tiene un trastorno renal o por propio del anestesiólogo o el terapista o quien esté asistiendo al paciente y que le administre muchos líquidos en poco tiempo. ¿Se entiende? Entonces, esas son las dos situaciones en donde se puede encontrar un paciente con hipervolemia. ¿Se entendió esto de la hipervolemia? Acá dice Sí, el volumen aumentado en el organismo de este líquido es conocido como edema. El edema es esa inflamación producida por el propio líquido acumulado en el cuerpo. Podés tener edema de pulmón, edema a nivel intersticial, es decir, a nivel intracelular. Podés tener problema de edema en la piel, en las regiones tisulares, todos estos ejemplos que estuvimos hablando hasta recién. Otro factor que se puede ver alterado es la hipotermia.
¿sí? Y acá nos metemos un poco en la temperatura que habíamos hablado hace un rato. La hipotermia es la temperatura baja en un paciente. ¿Y en qué casos el paciente va a tener la temperatura baja? Y por ejemplo, en una cirugía misma, ustedes cuando entren a un quirófano van a ver que los quirófanos son congelados, o sea, son fríos, con la respuesta positiva de esperar de que no se generen microorganismos y todo lo que ya habrán estudiado en algún momento, ¿no? Pero el paciente entra desnudo al quirófano y ni hablar si entra con un trastorno de cualquiera de los factores fisiológicos que venimos hablando hasta recién. Entonces, ese frío va a traer otras consecuencias. Pero quedémonos con que la temperatura corporal por debajo de los valores normales, es decir, ya a 35 grados, ¿sí? Puede traer problemas de vasoconstricción o vasodilatación. Vasoconstricción es que los vasos arteriales se contraen, quedan cerrados, ¿sí? Entonces eso hace que la presión sanguínea baje. O que los vasos venosos se dilaten, ¿sí? Entonces eso hace que la presión venosa también baje. ¿Se entiende eso? Otro problema que puede traer la hipotermia es que el gasto cardíaco, es decir, cuánto oxígeno gasta el corazón para su propio funcionamiento, se ve alterado. Quizás gaste más o quizás esté gastando de menos y le produzca un infarto. Y por último, que los riñones se vean alterados, es decir, la función renal se ve alterada por la hipotermia. Fíjense, una pavada que parece la temperatura del cuerpo, todos los trastornos que puede traer. Y básicamente se clasifica en leve, moderada o profunda, según a cuántos grados estemos hablando que está el paciente. Leve puede ser 32 grados, moderada hasta 30 y profunda hasta 27. Hay cirugías muy particulares que se necesita que el paciente entre en hipotermia profunda y que por lo general son todas las cirugías de corazón. Cardíaca. Claro, cardíacas. Entonces, quédense con eso, pero un paciente que viene a la guardia por una emergencia y que viene por hipotermia, sabemos que vamos a tener problemas colaterales en todos los órganos. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento para la hipotermia dentro del quirófano? Y bueno, hay varios. Utilizar el caloventor, las mantas térmicas que conocen y que habrán visto en fundamentos. Calentar, por ejemplo, el ambiente con el aire acondicionado. Los líquidos que se le administren, que se pasen a temperatura corporal, con aparatos específicos que ahí dicen, ¿no? Se llaman hotline o serpentinas, ¿sí? Que en realidad es, ¿saben lo que es una serpentina? Es como un laberinto, como un circuito, ya sea circular o... A medida que vas pasando, lo va calentando. Claro, a medida que va pasando todo el recorrido, el líquido va calentando ese líquido. Entonces, cuando llegó al paciente, ya llegó a la temperatura que se le indicó al calentador. Y también si ustedes están en una cirugía que necesitan realizar lavados, por ejemplo, le dicen, dame solución fisiológica para lavar el abdomen, ¿no? En una laparotomía, pienso. No tienen que utilizar solución fisiológica fría, tienen que utilizar solución fisiológica tibia o caliente o lo que sea, pero algo que le ayude al paciente a controlar la temperatura. ¿Sí? ¿Se entendió todo esto de los signos vitales o fue medio complejo? Algunas cosas son muy puntuales Se entendió, profe, se entendió. Bueno, genial. Algunas cosas son muy puntuales de fisiología y de anatomía, pero están relacionadas directamente a la emergencia. O sea, cualquiera de esas alteradas en una situación emergente, la conducta a seguir va a depender del equipo quirúrgico. ¿Sí?
Y es importante que esto ustedes lo sepan porque van a ser parte del equipo quirúrgico. O sea, esa es el por qué estamos viendo este tema. ¿Sí? Bueno. ¿Les parece cortar 10 minutos y pasamos al otro tema que nos queda? Así Bueno, toman aire, respiran y vuelven. ¿Lo dejamos conectado o el que quiere salir, sale y vuelve a entrar? Como se manejen ustedes, el ID va a ser el mismo, la contraseña la misma, pero yo voy a apagar el micrófono y la cámara y en 10 minutos vuelvo. ¿Está?